Bien, pues bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Básicamente lo que queríamos hablar, bueno, está la candidatura de Milei, ¿no? Que es un tema muy jugoso, no sé, sobre todo para los que estamos fuera de la idea de que la democracia es el camino para salvar al mundo. Me parece un fenómeno interesante, no sé. Y va al tema que queríamos hablar, que mucho anarcocapitalista cree que el método gramsciano va a servir, y el método gramsciano yo creo que sirve para la izquierda nada más, no sé. No lo veo como que pueda ser útil para digamos, los propósitos que se quieren llevar de libertad económica, ¿no? Porque ¿cuánto realmente quiere la gente la libertad económica? ¿Cuán genéticamente Yo voy a lavado? a la guerra de Azerbaiyán, a la guerra de Nagorno-Karabaj. No sé, ¿tú cómo lo ves el tema este de la candidatura de Milei? Francisco, empiezo por ti. ¿Cómo lo veo? A ver, pásale al cabe primero, que estoy haciendo un cigarro. ¿No puedes hablar y al mismo tiempo? Al Cabe no le gusta mucho hablar de Milei. No sé, tendrá miedo de perder Caminar y mascar chicle. Tendrá miedo de perder la equidistancia, porque a lo mejor tiene miedo a no poder ser así, estar en el medio como está él siempre, ¿no? A lo mejor ahí se nos va a poder. Cabe. A ver, igual tengo que explicar por enésima vez que esto del equidistante es una provocación, no, no soy equidistante, no busco la equidistancia. Pero ya muchas veces te he oído criticar que muchos de los políticos, sobre todo economistas liberales, parecen no tener mucha idea del realpolitik, ¿no? Sí, me parece que lo ven así como todo como muy sencillo, ¿no? Simplifican bastante la política, de política no hablan casi nunca. ¿No será que confunden el método? Porque yo creo que Mises lo dejó bien claro, porque Mises no era anarquista. Él creía en la democracia, pero bueno, era la moda de esa época, todavía no se había decepcionado la gente como ahora. Y no sé, a lo mejor Mises entendía bien que la cuestión no era una cuestión de que el liberalismo es en lo económico es un método económico, claro, no es un método de gobierno. Al contrario. Métodos económicos para fines políticos, igual. Lo que decimos de que se suele reducir toda economía. Exacto. Sí, pero yo me acuerdo que lo comenté cuando hicimos el debate ese de anarquismo contra estatismo. Que sí, esta gente así libertaria y tal, joder, es que claro, van ya con ese maximalismo de que si el Estado del 5%, que es el impuesto robo y tal, pues luego a la hora de gobernar es que van a tener poco margen de maniobra y ahí pues tienen que elegir entre distintas opciones estatistas. Bueno, fíjate lo que está diciendo Antonio David. Fíjate lo que está diciendo Antonio David. La gente quiere ultraestatismo y keynesianismo. Y sí, está claro, si quienes ganan siempre las elecciones. En Argentina ganó, después de haber demostrado a los kirchneristas que eran los más ultra keynesianos que existe, volvieron a ganar. O sea, si te basas en el deseo de la mayoría quiere más gratis, la mayoría quiere todo gratis, la mayoría quiere fiesta. La mayoría no quiere tener que esforzarse. Eso de esforzarse es contrademagógico, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, lo veo contrademagógico. Raúl, yo vi tu vídeo de los talibanes, muy buena crítica. Ah, mira, a Basto lo apreté el otro día y le pregunté entre un rey y un ceo. ¿Qué era la pregunta que quería hacerle a Basto? Ver si estaba más del lado de Jope o del lado de, no sé, de Ayn Rand. Y se me ocurrió preguntarle a Bastos entre un CEO, ¿qué prefieres? ¿Un CEO? Le digo, Miguel, ¿qué prefieres? ¿Un CEO o un rey? Dijo, hombre, los reyes. Y ya después entró a desarrollar el problema de lo que estábamos hablando, que era el problema de la derecha, precisamente a la hora de poder entrar de forma mayoritaria en el mercado de los partidos políticos, ¿no? En el mercado de la demagogia.
Pero es que, claro, es que demagogias hay de muchos tipos. También habría una demagogia liberal que sería, si te dejan en paz y no te cobran tantos impuestos y tal, te esfuerzas y tal, todo te irá bien. Pero muchas veces no te va bien. O sea, también es un poco demagogia, ¿no? De tú emprende, no sé qué, tú eh, responsabilízate de tu vida y tal, que no, que te dejen en paz y ya prosperarás. Sí, exacto, eso no ven, así no vas a conseguir votos. Vamos a ver. No, pero o sí, eso también es demagogia. O sea, quiero decir, puede ser demagogia. Hombre, para la mayoría no, porque la mayoría de las personas tienen mentalidad de empleado de fábrica. O sea, convengamos que el problema es la cuestión de las mayorías, volvemos a lo mismo. Si vas a fiarte de las mayorías, que es lo que decía Churchill, ¿no? ¿Qué te va a dar una mayoría? Una mayoría te va a pedir un bocadillo de salame, te va a pedir cosas es muy tosco, ¿no? La mayoría es una idea tosca, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, yo qué sé, en Estados Unidos, pues ganó Reagan o en Gran Bretaña Thatcher, o ahora más recientemente Trump, con un discurso en general que es el discurso liberal. Más allá de que pueda ser por un lado más conservador o más populista, Bueno, claro, más pero nacionalista, pero surge como una cuestión de reacción interna de la democracia. Eso también es un fenómeno que hablábamos del fenómeno periférico, ¿no? La gente que realmente está aportando y trabajando al sistema y manteniendo toda esta manga de parásitos, de repente la democracia le hace creer que hay un representante para ellos, ¿no? Cosa de que el sistema se siga manteniendo. Cosa de que la gente que estamos hartos de los políticos no digamos nos vamos. Digamos, hay una esperanza, Milei puede llegar a algo y Milei llega a nada. Entonces, ese es el asunto. Vamos a ir con las preguntas de los fans. Aquí vamos con Iron Warrior. El verdadero problema de los anarquistas y la mayoría de la ausencia de política en su análisis. Sí. claro, eso es que no, casi nunca meten la geopolítica como si fuera todo ahí, no sé, como si no Sí, importara qué potencias tienen más protagonismo. Nah, cualquier país se puede enriquecer simplemente abriéndose, así, sin más y ya. te abre y ya está. Y te llega te llega el maíz de, como en África te llega el maíz de. La mano invisible te trae la prosperidad. Exacto. Y al final tienes que confiar, déjate llevar, confía. al final te pasa como en África, que comprar lo que les. Que resuelve todos los problemas. Y si Y no al lo final, resuelve, no lo resolverá. y al final te pasa como en África, que tienes que comprarle el grano a los yanquis porque producir el tuyo cuesta más caro. O sea, ya tienes el mercado cerrado de entrada. O sea, ya vas compitiendo en inferioridad de condiciones, ¿no? De tilde, como los ANCAPs, son antidemócratas. Claro, claro, claro. El ANCAP busca una salida, es lo que dice Nick Land, ¿no? El ANCAP busca la salida del sistema, porque no cree que el sistema le va. Ya llegó el momento de la decepción. O sea, si tú lo que quieres es una independencia de la cuestión política y un gobierno imperceptible, la democracia no te lo va a dar jamás. La democracia te va a dar un gobierno machacón, pesado. Por naturaleza, la democracia hace gobiernos machacones, pesados. No. Sí, porque si quieres ¿cómo vas a tener un gobierno imperceptible si tienes que estar permanentemente eligiendo entre un payaso y otro? Entonces vas a estar siempre percibiendo gobierno, vas a estar mamando gobierno permanentemente para poder decir si este es mejor o este es peor. O sea, no te vas a despolitizar nunca, todo lo contrario. Vas a alimentar la politización y vas a alimentar todo ese tipo de cosas. O sea, vas a entrar en un loop obsesivo, de pensamiento obsesivo, como dicen los budistas, los taoístas, donde está el mono del cerebro machacando pum, 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 pum. Y vas a estar que si el patriarcado, que si esto, que si otro, que si los progres, que si lo que te dé la gana. Porque eso es lo que los partidos políticos, de donde se alimenta la política. Si no, ¿cómo se va a alimentar la política? Si no, ¿quién iba a ir a votar? A lo que me refiero es que si sería posible unar fuerzas entre sectores ANCAP y etnos nacionalistas siguiendo la. Mira, ¿por qué corta esto los comentarios? Siguiendo la línea de la triconomía en Arex. Sí, en principio esa sería la idea, porque si nos vamos a Jope directamente empieza a entender el realpolitik. Yo creo que es el primer ANCAP, así que definitivamente da el salto, digamos, a comprender que la gente busca siempre una especie de guía, ¿no? La cuestión de la guía espiritual o lo que sea, siempre están ahí buscando una guía, pero aparte de eso,
la cuestión del gobierno imperceptible tiene mucho que ver con la estabilidad del gobierno, o sea, con un gobierno casi, digamos, que ahí es donde da el salto Hoppe, ¿no? Y se va al tema del realismo. Y yo creo que sí, tiene que haber una unión de esas filosofías. Como decía Susito, ahora tienen que unirse todos para salirse de esto y ya después, no, como decía Susito, después nos matamos entre nosotros. Después de que eliminemos lo que hay que eliminar primero, nos matamos entre nosotros, como quien dice, pero hay algo hay algo de verdad en eso. O sea, es cierto, hay prioridad. Falta algo. Incluso yo no tengo nada muy grave contra Vox, en eso quiero aclarar, porque Vox es cierto, está intentando hacer una guerra cultural, lo que pasa es que la está haciendo del lado equivocado, me parece a mí, que es el lado de intentar convencer a la mayoría con demagogia. O sea, de caer en el juego de los pero a mí eso no me parece que sea equivocado. A ver, es que, ¿qué vas a decir? Venga, vamos a votarnos a nosotros que vamos a reventar la democracia. También es que eso no es realista, si te vas a pensarlo, porque la mayoría de la gente quiere democracia o que haya, o como le llames a esto, partitocracia, lo que quiera. Vamos, la gente lo que quiere es votar y elegir entre distintos partidos. Entonces, ¿qué va a llegar ahí Vox a decir? Sí, votadme a mí que vamos a acabar con la democracia y vamos a poner aquí a un rey o vamos a poner, joder, ya le llaman franquistas. Y si encima pones eso, el populismo no tiene por qué ser, en sí no es una cosa mala. O sea, no tiene por qué gobernar mal un gobernante populista. Los populistas al final son todos, pero el populismo es es una estrategia más inteligente, llega a la gente. Joder, la gente, por ejemplo, dice, bueno, la culpa es de los inmigrantes italianos, por poner un ejemplo, ¿no? Al azar. Y entonces el político dice, pues vamos a echar a todos los italianos para Italia. Y entonces pues la gente pues le vota, pues, aunque al final no lo hagan, ¿no? Yo si por ejemplo gobernase, por ejemplo lo haría, ¿no? Nos gustan los italianos, bueno, a mí me gustan mucho, pero la gente es la que manda, o sea, fuera, italianos fuera, por poner un ejemplo, así, no es, solo es un ejemplo. Es que es cierto, no nos gustan los jacobinos, no nos gustan los jacobinos, no nos gusta si la gente quiere centralizar y tal, pues yo cojo, los meto en un barco y los mando para... ¿Dónde lleva el barco? Lejos. A Francia mismamente, ¿ves? O Argentina. Argentina. Ya que has dicho barco, a Córcega. De hecho, Argentina es interesante porque Argentina empieza como un estado federal. Argentina empieza como un estado federal de varios estados, digamos, unidos en las provincias de Río de la Plata y toda la cosa. Y al final termina en una jacobinada como de cuarta, ¿no? Una jacobinada de que te compro y te vendo y el Estado central le compra a una provincia los votos y el otro le vende a los votos. Se volvió una gamberrada, ¿no? La decadencia total, ¿no? De cómo... Por eso yo no creo en la república, ¿ves? Porque la república dura poco. La república no tiene un fundamento teosófico para durar. El laicismo no tiene un fundamento teosófico para durar. Tú sin fundamento teosófico duras menos que un pelado en Alaska. No duras nada. Porque después se subjetiviza también no el que más ven. Claro, porque ahora no es el rey con que no es que tenga el rey su poder de origen divino, sino que ahora es otro tipo de origen divino, que es el de el pueblo, la mayoría social, la nación. Ese es el origen divino, porque la mayoría es divina, sagrada. Es la voluntad popular, vamos. Exacto, es Dios, así es. Es Dios. Exacto, así es, seguimos. El comentario de IR, destácalo. ¿Cómo conciliarías ambas posturas? Sería, claro, la postura de las ANCAP y de las etnonacionalistas. Muy fácil con Hans Hermann Hoppe. Yo creo que Hans Hermann Hoppe es el link de unión entre la anarquía, el anarcocapitalismo y el realismo. Para poder comprender por qué una ANCAP se convierte en realista, hay que leer a Hans Hermann Hoppe. Pero, a ver, el nacionalismo no tiene por qué ser Hoppe. El nacionalismo pues serían por ejemplo, nacionalismo gallego, el nacionalismo vasco. Pero hay un problema con eso. Hay un problema con eso. Es una rama de los NRX, los etnonacionalistas, una rama de los NRX. Pero hay un problema con eso, Francisco, porque fíjate el caso de Liberland. O sea, si un país, ponle que Galicia se quiere separar o lo que sea, o yo quiero hacer aquí el Principado de Valparaíso.
tienes un problema que es el reconocimiento internacional. Y como está todo tan atado en plan, digamos, corporación multinacional, campaña política, todo es todo un solo hegemón, el hegemón, ¿no? La catedral. Entonces tú no puedes llegar y decir, que es donde está el fallo de los catalanes también. Tú no puedes llegar y decir, voy a hacerme un país aparte ahora, porque te va a pasar como Liberland, vas a estar 50 años sin que te reconozca ni Dios. Es que son distintos, son casos distintos. A ver, Liberland está vacío, ahí no hay nadie. No, perdón, no Liberland, no me refería a Liberland, me refería a Somalilandia. Somalilandia lleva por lo menos 30 años sin que lo reconozca ni su puta madre. ¿Quién va a reconocer eso? Pero es que Somalilandia funciona de facto como si lo fuera. Es decir, Cataluña no es lo mismo que Somalilandia tampoco, porque es un país ya más normal, digamos. Es un país del primer mundo, es un país más normal. Cataluña no es tan difícil, a ver, para la independencia para Cataluña no es tan difícil. Si llega un momento, es cuestión de fuerza. Si llega un momento en que tienes, por ejemplo, un 70% de independentistas, eso más tarde o más pronto estalla. Más tarde o más pronto te reconoce Estados Unidos. Si te reconoce Estados Unidos, Alemania y Francia, además después Estados Unidos suele ir Reino Unido, con que te reconozcan a Estados Unidos y los dos países más importantes de Europa, que son Alemania y Francia, ni a Kosovo. Kosovo lo reconocieron, España no lo reconoce, hay muchos países que no lo reconocen, pero Kosovo es independiente. O sea, Serbia no lo va a reconocer nunca. Eso no es tan difícil de conseguir. Y las constituciones no valen para nada. La constitución, la integridad del pueblo español. No, eso es basura. Mira, los ingleses no tienen constitución y viven mejor que aquí, que se están matando por una constitución nueva, aquí en un país tercermundista espantoso. Está bien, cada uno tiene su virus memoplexico. Hay que comprender. Yo creo que hay que usarlo lo menos posible, solo cuando quieres resumir un poco, cuando quieres para que el otro se haga una idea más o menos de por dónde vas. Sí, depende de cuán cercano lo veas a que te comprenda. O sea, tú tienes que, en eso es complicado, porque estás hablando de que cualquiera puede ser, incluso un progresista de mente abierta, como dice Morbo, porque hay progresistas de mente abierta. No todos los progresistas son de mente cerrada, que es un poco la confusión que tiende a caer la derecha periférica, ¿no? Creer que todos los progresistas son de mente cerrada. Lo que hemos dicho aquí otras veces, que hoy en día parece que la gente así de derechas, o lo que se llaman las derechas en general, parece que tiene la mente más abierta que los de las izquierdas así en general. En general sí, aunque mientras no caigan... Se han cambiado las tornas, los reaccionarios y los dogmáticos hoy son más los de izquierdas de media, diría yo. Pero mientras no caigan en la política partidista, porque la política partidista los va a hacer enervar, los va a hacer enojar. La política partidista lo que te hace es, vamos a matarlo, no es progre. Déjate de ver si lo puedes convencer y hacer entrar en razón. Directamente tiro en la nuca. Es más no. La dictaduras, eso te lo dicen bastante más. O sea, me estás diciendo que las democracias es normal decir pégale un tiro en la nuca al oponente y que las dictaduras no. Eso no, es que es querer y no poder. Exacto, pero es el querer y no poder. Esa es la cosa. Me lo confirmas, que lo del tiro en la nuca es algo que se estila en las democracias, pero no en las dictaduras. Claro, pero es lo que se quiere en democracia, mientras que no lo deja. Sí, es que si lo piensas es así. No me jodas. Una cosa es estar en contra de la democracia y otra cosa es ya un delirio. Es curioso porque el sistema democrático lo que hace es... Casi al revés de cómo ha sido. Lo que hace el sistema democrático... Sí, bueno, pues tú estás en tu película. Lo que hace el sistema de equidistancia en el mundo de escasada de colores, el mágico mundo de colores, el mágico mundo del color. Pégale un tiro al otro. Y en dictadura no, en dictadura lo contrario. Habla con él, dialoga. No, pero fíjate que es mejor la dictadura, porque la dictadura representa el poder. Tú puedes. En dictadura tú puedes pegarle un tiro en la nuca, mientras que en la democracia es la frustración permanente. Tú quieres, pero no puedes. Puedes. De hecho, la democracia es eso. La democracia es querer el poder y no tenerlo. Si es una dictadura como Dios manda, lo primero que hacen es quitarte las armas para que no te puedas defender. La democracia es como el castillo de Kafka. Es una cosa que se va alejando. Tú te vas acercando, crees que te vas acercando al poder y el poder está cada vez más lejos, como en Kafka, cuando vas caminando al castillo y el castillo nunca llega. Esa cuestión de creer que te hacen creer que vas a tener el poder, pero no lo tienes. Sí, estoy de acuerdo. Te crea una frustración embotellada. Te crea una frustración embotellada. Es un gran engaño. Si el pueblo gobierna, tú estás decidiendo y realmente no decides prácticamente una mierda. Exacto. Es el quiero pero no puedo.
para cerrar, decir que, volver a lo de Milei al principio, decir que bueno, que está en el partido de Esper y va a sacar un 7%, con suerte consigue una bancada y eso va a estar dando gritos ahí y los otros se van a estar riendo y va a ser... Es fácil imaginárselo, ¿no? No sé, no, quizás haya gente que le cueste más, no sé, yo a lo mejor cuando empiezas a ser mayor ya empiezas a ver cómo van a terminar las cosas, ¿no? En el mejor de los casos. ¿Cuál sería el mejor de los casos? El mejor de los casos sería Milei sentado en una banca en el Congreso argentino despotricando y los otros riéndose de él. Así de triste es la vida, ¿no? El Kali Yuga en el que estamos. Que el que dice la verdad es el que se queda ahí gritando mientras los otros lo ignoran. ¿Se imaginan un Milei español? ¿Quién sería el español? Porque ya aclaramos que Rayo es casi lo opuesto. ¿Quién sería un Milei español? Hombre, un Milei español, pero... Bueno, no voy a decir nada. Pero voy a dejarlo en un Milei español, se diría Adrià, de Libertad y lo que se bruja. No, Milei sabe más. Por eso he dicho, no voy a decir nada. Milei sabe más. No hay que olvidarse que Milei es economista y es además doctor en economía. El Milei de economía sabe, o sea, de política puede estar pegado, no te lo niego. De hecho, yo de política cada vez le descubro un error nuevo, Angelito. Pero de economía sabe. Sí, le escuché, hace no mucho le escuché, o sea, hablar de economía, creo que está hablando algo de economía y compararlo con la física. Y ahí di con la clave. Dije, claro, normal, vienes de las ciencias duras, te crees que las ciencias sociales funcionan como las ciencias duras y claro, luego es todo muy simple. Es que, claro, es que no, o sea, es que no puedes. Es que además, eso es lo que era, esto tiene mucho que ver con lo que era el progresismo. Siglo XIX, ¿no? O sea, con pensar que la ciencia política, la ciencia económica, la ciencia sociológica, pues claro, que pueden ser ciencias tan exactas, tan precisas como las ciencias duras, y entonces, pues claro, vamos a hacer avanzar a las sociedades políticamente y económicamente en todos los... Bueno, va a ser el paraíso en la tierra, claro. Sí. Esa idea que, claro... Sí, la panacea. Sí. Seguimos. Random Ship. Igual, ¿quién escucha en los parlamentos modernos? Exacto. ¿Para qué te vas a meter en política? Entonces te vas a quemar la juventud, la sangre, y para que el barco se siga hundiendo. Este canal se hace con el sacrificio de todos y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores necesitamos de tu ayuda. Sé nuestro Patreon.